Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a otro video. En esta ocasión voy a estarles hablando un poquito sobre mi payaso favorito, Pennywise, aprovechando también el auge que hay por la serie de Derry y también porque hice una ilustración para conmemorar Halloween inspirándome precisamente en una de las escenas más emblemáticas de la miniserie de los 90. La escena que traumó a toda una generación, esa escena que nos hizo bañarnos con los ojos abiertos, y estoy hablando de la escena de la regadera. Y es que creo que al menos la mayoría de los millennials desarrollamos miedo a los payasos gracias a la magistral interpretación que nos dio Tim Curry en esa miniserie. Gracias a eso también se convirtió en uno de mis personajes del horror favoritos y leí el libro pues hace ya bastantitos años, cuando iba en la prepa. De hecho, hay muchas cosas del libro que ya no me acuerdo, estoy considerando volver a leerlo precisamente, y tal vez así pueda hacer más videos al respecto y responder algunas de sus dudas en cuanto a Pennywise. Y es que también creo que es uno de los mejores personajes del horror jamás fabricado, así que ponte cómoda y ponte cómodo porque este video va a estar un poquito largo, pero bastante interesante. Antes de empezar a hablar de Pennywise, creo que primero hay que entender algo muy importante, que es que él no es real en el sentido convencional, simplemente es una forma que adopta It, que es una entidad interdimensional que existe fuera del tiempo y el espacio. Elige la forma de un payaso porque los niños, que son sus presas favoritas, se sienten atraídos por él antes de asustarse. Su aspecto colorido, su sonrisa falsa, su tono juguetón, todo es un disfraz. Detrás de esa máscara hay algo completamente inhumano. Y creo que eso es lo que lo vuelve tan inquietante, que no sabes si estás viendo algo que finge ser humano o algo que no comprende en absoluto la humanidad. En realidad, Pennywise es una manifestación parcial de un ser llamado It. Su verdadera forma, si se le puede llamar así, es algo que los humanos no pueden comprender completamente. Hay personajes que lo describen como un conjunto de luces llamadas Deathlights o luces de muerte, pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Comencemos hablando un poquito de su origen. El macroverso o Todash Darkness en las obras de Stephen King es un plano de existencia fuera de nuestro universo, un espacio donde habitan entidades antiguas y casi divinas. Ahí no existen las leyes del tiempo, la materia ni la moral como las entendemos los humanos. Es un lugar donde el concepto del bien y del mal se vuelve una cuestión de equilibrio cósmico. En ese lugar nacen dos fuerzas fundamentales: Maturin, la tortuga cósmica, y también It, la entidad que conocemos como Pennywise. Ambas son opuestos naturales como dos polos del mismo principio universal. Maturin representa la sabiduría, el orden y la creación. En el mito es quien vomita el universo mientras sueña. Sí, literalmente vomita el universo. Es un ser inmenso, pacífico, que observa sin intervenir. A veces se le compara con el arquetipo del dios creador que no interfiere, el que pone el mundo en marcha y luego simplemente lo deja fluir. Maturin también aparece en la saga de la Torre Oscura de Stephen King, donde se confirma que forma parte de un grupo de guardianes cósmicos. Su principal función es mantener el equilibrio del universo, uniendo las realidades y conteniendo las fuerzas del caos. Por otro lado, Id representa la entropía, el miedo y la destrucción. Es una fuerza primigenia del caos que llegó a la Tierra mucho antes que los humanos, en un meteorito que cayó en lo que luego sería Derry, Maine. Desde entonces, It se alimenta del miedo humano, especialmente del miedo de los niños, porque su imaginación hace que sus temores sean más puros y sobre todo más poderosos. Como les comenté al principio, su verdadera forma es casi imposible de comprender. Los personajes que logran verla describen algo parecido a luces que matan la cordura, llamadas Deathlights o luces de muerte. Mirar esas luces directamente puede hacer que una persona enloquezca o muera instantáneamente, ya que su mente no puede soportar lo que ve. En ese sentido, el payaso Pennywise es solo una proyección parcial, es como una marioneta visual que los humanos pueden percibir sin colapsar inmediatamente. Es como si el miedo tuviera que ponerse un disfraz para poder existir en nuestro mundo. La lucha entre Id y Maturin no es una guerra en el sentido humano, es más bien una danza eterna entre el caos y la creación. El Club de los Perdedores logra vencer a Pennywise gracias a que se conectan con una fuerza más grande que ellos,
una especie de energía universal de amor, valor y conexión que en el mito es el reflejo del poder de Maturin. Cuando ellos realizan el ritual de Chud, que es una batalla psíquica y simbólica entre el bien y el mal, no lo ganan por ser más fuertes físicamente, sino porque recuerdan su unión, su fe y su imaginación, lo que los vincula con el poder creativo del universo. Es literalmente el amor y la inocencia enfrentando al miedo cósmico. Y creo que aquí viene uno de los conceptos más misteriosos, simbólicos y mágicos del universo de It, que es el ritual de Chud. Esta es la forma en la que los protagonistas, que son el Club de los Perdedores, logran enfrentarse a una entidad interdimensional como It, usando no solo la fuerza física, sino también el poder de la mente, la palabra y el espíritu. El ritual viene de una antigua tradición que It recuerda de otros mundos y otros tiempos. No es un invento humano, sino más bien una batalla de voluntades que trasciende la realidad. En el libro, el primer personaje que menciona el ritual es Mike Hanlon. Mike descubre el ritual en viejos textos y relatos nativos sobre la presencia de Id en Derry. Según estas leyendas, los chamanes podían enfrentarse a criaturas del otro lado mediante una especie de duelo espiritual. Un duelo de mente contra mente o de alma contra alma. El ritual de Chud no se trata de magia en un sentido clásico, ya que no hay pentagramas ni conjuros visibles. Es más bien como una confrontación psíquica. Funciona como un combate entre dos conciencias que intentan dominarse la una a la otra a través del miedo y el ingenio. Stephen King lo describe así: tú muerdes la lengua del otro y el otro muerde la tuya, y mientras ambos se miran a los ojos, ríen. El primero que deja de reír, pierde. Esto no debe de tomarse de forma literal, ya que es una metáfora del enfrentamiento espiritual. Una prueba para ver quién mantiene la mente más firme y quién no se rinde ante el miedo. Reír en este contexto significa no dejarse consumir por el terror, porque la risa es una chispa de la humanidad, de conciencia y de resistencia. Cuando el Club de los Perdedores hace el ritual de Chud en las profundidades de Derry, no saben exactamente cómo hacerlo, simplemente lo intuyen. Bill, el líder del grupo, entra en una especie de trance y es él quien se enfrenta directamente a It. Durante el ritual, Bill cruza a otra dimensión donde se encuentra con Maturin, la tortuga cósmica, quien le explica parte del origen de It y le guía para enfrentarlo. Ahí Bill comprende que el ritual no es físico, sino espiritual. Debe mantener su mente fija, su fe intacta y usar el poder de su imaginación. Sí, esa imaginación que It usa para aterrorizarlos. En otras palabras, Bill usa el mismo lenguaje que el miedo para poder vencerlo. El ritual de Chud representa muchas cosas a la vez. Antes que nada, el poder del vínculo humano, ya que los perdedores logran vencer a It porque están todos unidos. Cada uno de ellos mantiene el lazo invisible del grupo, ese que simboliza la amistad, la confianza y la inocencia compartida. También representa el acto de mirar al miedo sin huir, lo cual me parece bastante aterrador. El ritual es una confrontación directa con el terror más profundo. Solo al sostener la mirada logran dominar ese miedo. Y aquí hay que tomar en cuenta que el Club de los Perdedores estaba viendo a Pennywise, o sea, un monstruo cósmico. Y por último, también representa el regreso a la imaginación infantil. La mente de un niño puede creer en lo imposible y esa fe creativa se convierte en una fuerza completamente mágica. En cierto modo, este ritual es una forma de magia arquetípica donde la imaginación, la fe y la unión son los verdaderos poderes. Simplemente hermoso. Ahora, algo que también se me hace muy importante mencionar es que cuando los perdedores vuelven a Derry ya como adultos, ellos intentan repetir el ritual, pero esta vez la imaginación ha sido debilitada por los años, el peso de la realidad y pues obviamente la adultez. Aún así, logran conectarse nuevamente con esa energía interior, con ese fuego y esa creatividad de la niñez, y solamente así It es destruido. Lo bonito aquí es que Stephen King muestra que no lo vencen solo con valentía, sino también con amor y recuerdos. Al recordar quiénes fueron, reavivan la magia que los unió. Y realmente eso es lo que destruye a It, porque el miedo no puede sobrevivir ante la luz del afecto y la memoria compartida.
Creo que el ritual de Chud es uno de los elementos más importantes de la obra porque es una alegoría del enfrentamiento entre el ser humano y sus miedos más profundos. Hablar de Pennywise es adentrarse en una mezcla perfecta de horror, mitología cósmica y psicología humana. Es uno de esos personajes que no solo asustan, sino que también despiertan una fascinación casi mística, porque It no es solamente un monstruo, sino es una representación del miedo en su forma más pura y arquetípica. Más allá del terror cósmico, Pennywise también es una metáfora profunda del miedo humano a lo cotidiano. El miedo a crecer, el miedo a lo desconocido y sobre todo el miedo a mirar dentro de uno mismo y ver lo que no quiere ver. Otro de los aspectos más interesantes del mito es la relación simbiótica entre It y el pueblo de Derry en Maine. Desde que la entidad cayó en la Tierra, Derry se formó alrededor de su presencia como si fuera un organismo alimentándose de otro. Cada 27 años, It despierta y provoca una ola de violencia, accidentes, desapariciones y obviamente muchísimas muertes. Pero los adultos de Derry siempre olvidan o se niegan a ver lo que ocurre. Y eso es parte del poder de It, distorsiona la realidad y alimenta la indiferencia, convirtiendo al pueblo entero en un reflejo del miedo reprimido y la negación colectiva. Y precisamente Pennywise es la representación de la psique colectiva del pueblo de Derry. En este sentido, Pennywise no solo vive en las alcantarillas, sino también en la mente y el corazón de la gente de Derry. Es como un parásito psíquico que se infiltra en la estructura social. Y el último aspecto que quiero tocar, pero no el menos importante, es su naturaleza cíclica. El hecho de que It despierte cada 27 años tiene un valor simbólico, ya que representa el retorno inevitable del trauma. Así como los miedos de la infancia regresan en la adultez, Pennywise encarna la idea de que el pasado nunca muere realmente, solo se hunde por un tiempo hasta que vuelve a emerger. Es por eso que cuando los perdedores regresan como adultos, se enfrentan no solamente a un monstruo, sino también a su propio pasado y a sus traumas más profundos. Y esa es la verdadera esencia del terror de It, enfrentarse a lo que creías haber superado. Y es por todo esto que para mí Pennywise es tan impresionante. No solo es un monstruo en una alcantarilla, sino también es una manifestación del terror universal. Un recordatorio de que el miedo es tan antiguo como el cosmos mismo. Y creo que Stephen King hizo un excelente trabajo y lo vuelve aún más interesante al meter toda esa filosofía cósmica en un pequeño pueblo y en la historia de unos niños que solo quieren dejar de tener miedo. Y bueno, esto es todo lo que tengo que decir sobre eso. Y bueno, me gustó muchísimo grabar este video, sobre todo porque Stephen King es uno de mis autores favoritos. A mí me encanta el terror y creo que en la literatura he disfrutado muchísimo sus libros. Hay muchos libros de los que me gustaría hablar, pero pues déjame un comentario para saber de cuál te gustaría que hable. Igual si hay algún aspecto que quisieras saber sobre la historia de It o de Pennywise, pues también podrías dejarme un comentario. Y tal vez podría hacer otro video hablando de algún aspecto en específico, porque creo que el libro se presta para hablar y analizar muchísimas cosas y muchísimos temas. También aquí les dejo el resultado del dibujito que estuve haciendo mientras estaba narrando este video. Va a haber algunos artículos disponibles en la tienda en línea, edición especial con esta ilustración. Y pues déjame un comentario y platícame cuál es la escena que más te gusta de la película, si te gusta más la miniserie o te gusta más la nueva versión. Si ya estás viendo la serie de Derry, cuéntamelo todo. Yo te doy las gracias por ver este video y por llegar hasta el final. Nos vemos pronto en otro videito.